RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora ya queremos darle la bienvenida y saludamos como siempre la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Abel Salinas Rivas, ex ministro de Salud. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Salinas. Buen día, muy amable. Señor Hernández, siempre es un placer estar con usted. Creo que sí se escucha bien, ¿verdad? Perfectamente lo escucho, yo lo escucho muy bien. Sí, es un placer y bueno, además sumarme a las noticias que dan de los momentos de inestabilidad tan grande, y me solidarizo de todas maneras, sin tener ninguna predilección por ningún medio de comunicación, siempre, cuando estos son amplios, que dan cabida a todas las oportunidades de opinión. Evidentemente no puede limitarse en un país que tiene una tradición democrática de los últimos años, como es el Perú, buscar este tipo de limitaciones. De manera que mi solidaridad, y ojalá haya una reflexión por parte de las autoridades del gobierno, del Ejecutivo, en el propio presidente del Consejo de Ministros y el propio presidente Castillo, que en líneas generales eso no es un buen camino, no es una buena demostración a la ciudadanía en general, a la población, de lo que se quiere lograr, y por lo tanto puede poner en riesgo la viabilidad de su periodo gubernamental, porque en una amenaza directa contra la prensa resulta ser un tema bastante delicado para cualquier país que busca la vida democrática. Una pregunta simplemente ya de carácter técnico. Usted ha estado en la administración del Estado, ha sido ministro del portafolio de Salud. Naturalmente, las decisiones que se toman muchas veces son de carácter eminentemente técnico. En el caso de la publicidad estatal, esta se rige exactamente por un manejo técnico, ¿es así? Es correcto. La publicidad estatal, y lo que respecta por ejemplo, al Ministerio de Salud, y siendo la comunicación en salud una estrategia fundamental en la prevención, en la promoción de la salud, en el tema de la lucha contra la pandemia, por ejemplo, cuando esta está bien direccionada y basada en una evidencia técnica, como la que se puede compartir con datos técnicos y que se puede compartir con los expertos en comunicación, es una herramienta utilísima, muy necesaria. En consecuencia, no puede deformarse esa utilidad. Muy bien, pasemos ahora al tema de salud, ¿no? El gobierno, ayer el propio presidente del Consejo de Ministros y anteriormente el ministro de Salud, Hernán Condori, han dejado abierta la posibilidad, doctor Salinas, que se autorice el 100% de aforos en todo el país. ¿Es una medida conveniente en esta circunstancia la ampliación de aforos? Sin lugar a dudas, es cierto que el abordaje de la crisis no solamente es sanitaria, y siempre lo hemos dicho, es una crisis además social y económica. Es cierto que todavía no se logran recuperar los millones de puestos de trabajo que se perdieron, los ingresos de las personas, de los ciudadanos y sobre todo el trabajador informal, profesional y no profesional que tiene el Perú. Sin embargo, y hay que favorecer esa reincorporación, sin embargo, me parece una medida muy precoz el anunciar que se va a abrir al 100% el aforo, cuando todavía el país no reúne, precisamente por su crisis social, por la modalidad de trabajo informal, no reúne todavía las condiciones suficientes para garantizar la salud, preservar la salud de los ciudadanos. Así como que tampoco se puede adelantar que no será necesario el uso de las mascarillas. Esto no es un mensaje, y otra vez vamos al sustento, al soporte técnico, científico. Cuando uno va a dar un mensaje tiene que tener un soporte científico. Esto no lo tiene, el decir que vamos a abrir el aforo al 100% o dejar en el tablero la necesidad de no usar mascarillas, o inclusive lo que anunció el ministro Condori cuando dice que no necesitamos ningún tratamiento, ningún producto biológico para el control del virus de COVID. Me parece que simplemente está recurriendo a mensajes que tal vez estarían orientados a satisfacer a una población, a un sector de la población, vamos a llamar en un mensaje más populista, que un soporte técnico, que es su obligación. La obligación
del titular de salud, más allá de todos los cuestionamientos que ha tenido, es darle solidez y soporte técnico, científico, a cada uno de sus anuncios en el tema estrictamente sanitario. Y esto va ligado exactamente a las acciones que se están tomando. Ayer el propio Ministerio de Salud admite que en el caso de la dosis de refuerzo o la tercera vacuna, solamente un 30% de la población la tiene, ¿no? Entonces también estamos frente ya a un déficit. Y si a esto le dan una suerte ya de soltar, digamos, ya las medidas de preventivas, de protocolos, de bioseguridad, los riesgos son mayores. ¿Qué opina usted? Exactamente de acuerdo. Nuestra sociedad, la sociedad peruana, el estilo, los hábitos sociales, no son los de algún país que podemos ver tal vez alejado, que tiene conductas sociales mucho más cuidadosas. Aquí uno llega a una esquina en cualquier lugar, la gente cruza, imagínense el desorden que hay, la gente no espera las esquinas para cruzar, por ejemplo. Cruzan a media calle, cabreando carros, exponiendo sus vidas. La gente no tiene una conciencia real de esto, de manera que darles libertades tan amplias que van a ir en contra del cuidado de su salud es un riesgo inminente, de manera tal que yo creo, más allá de la reflexión que tiene que hacer el propio ministro Condori, el propio Consejo de Ministros, yo me adelanto a decir que, lo digo siempre con mucho respeto, yo creo que el doctor Condori no le está haciendo ningún favor ni al propio presidente Castillo, no significa ningún apoyo, y menos para la ciudadanía en general. De manera que me adelanto a decir al doctor Condori que él, más allá de querer usar aforismos y querer hacerse pasar como muy de pueblo, muy de calle, yo creo que él debe ya estar pensando en dar un paso al costado, ni siquiera esperar la interpelación y la censura, sino dar un paso al costado. Eso sería mucho más digno en este momento. En circunstancias que vivimos una crisis sanitaria, una crisis política, una crisis económica, se requiere liderazgo, ¿no? Pero además se requiere la búsqueda de encontrar soluciones, ¿no? Y usted lo ha reiterado hace unos instantes, ¿no? Un manejo técnico, el diálogo permanente, ¿no? Eso no está ocurriendo actualmente en el sector salud. No hay liderazgo, pero lo más grave quizá, no sé si usted pueda tener una apreciación sobre ese particular, es ya el enfrentamiento abierto, ¿no? Con los gremios médicos, con los representantes del gremio médico, con el propio ministro de Salud. ¿Hacia dónde puede derivar esto? Exactamente, esto es un hecho inédito. Pocas veces, yo nunca, trato de hacer memoria, pero nunca ha habido un ministro que tenga tanta oposición institucional para su designación y para su cargo. Cuestionamientos del colegio médico, cuestionamientos que venían desde antes de su designación, porque ya tenía procesos en la Comisión de Ética, o sea, no es algo que sale ahora, ya lo tenía. Las denuncias en el Ministerio Público venían de antes. El tema de anunciar productos sin soporte científico venía de antes. Entonces no es que se hace un cargo montón, es la propia historia que el propio doctor Condori tenía. Y esto significó la oposición de las instituciones, Colegio Médico, Federación Médica, Asociación de Facultades de Medicina, algunas facultades en particular, academias de cirugía, sociedades científicas en su conjunto. Es decir, no es una persona, no son dos personas, son instituciones. De manera que luego la respuesta es juntar a unos cuantos representantes supuestamente sin representatividad institucional para decir que lo estaban apoyando en una conferencia de prensa. Eso es absurdo. En realidad, esta oposición nunca se había visto y en consecuencia le hace daño al país, le hace daño al tema sanitario. Peor aún, por ejemplo, en el tema de las vacunas. Peor aún cuando sospechamos, porque hay grupos al interior del partido de Perú Libre, que no son precisamente defensores de las vacunaciones, sino todo lo contrario. En consecuencia, le estamos dando cabida a ese grupo y eso está pasando por lo bajo, pero estamos tirando abajo la vacunación. Estamos dándole un golpe certero a la vacunación que tantos beneficios ha tenido para la humanidad entera.
Una pregunta final, doctor Salinas, porque yo sé que usted tiene bastante trabajo y nos ha permitido unos minutos conversar. El tema de reinicio de clases presenciales o semipresenciales ahora en marzo. Ayer el ministro Aníbal Torres ha reiterado que en marzo se reinician las clases, lo ha manifestado también el propio ministro Serna, que es el titular de Educación. Pero tiene que haber un manejo coordinado entre educación y salud en estas circunstancias sobre todo. ¿Está viendo usted que hay este trabajo, hay la garantía que exista un retorno seguro a clases, tanto en zonas urbanas, zonas rurales? Por un lado, yo soy defensor de la presencialidad de las clases de los niños. En realidad, el impacto que ha tenido la pandemia de todos los grupos de edades, pero en el caso de los niños, desde pequeñitos, en el aislamiento, en el trastorno del lenguaje, el retraso en el lenguaje, en el aprendizaje, la socialización, naturalmente que han causado, más allá del estrés y hasta abuso infantil. Esto es muy grave y es cierto que es necesaria la presencialidad, pero por otro lado también es cierto que no hay, en el tema sanitario no está claro cómo va a ser el manejo, cómo sería un plan de contingencia, y en el tema de educación estamos peor aún. Revisaba que la inversión pendiente en el sector de educación son más de 11.000 millones de soles, y lo que se ha destinado supuestamente ayer son 200 y pico de millones de soles, que imagínense qué porcentaje significan, y más aún todavía la capacidad disminuida de gestión que tiene el gobierno. Hay muchísimos cuestionamientos, de manera que estos 200 y pico de millones no sé si se podrán ejecutar en 3 o 4 años. En consecuencia, no se han tomado las previsiones necesarias. Esto es una gran deuda, un gran daño que está haciendo a la niñez y a los jóvenes en el Perú. Doctor Abel Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, como siempre, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.